Hola, bienvenidos a otra clase más de la materia de geotopografía. En esta clase, recordemos, tenemos pendiente completar lo que es todo lo que es el instrumental de campo, el instrumental más convencional, más usual en las tareas de campo. Estas tareas de campo también van a estar complementadas hacia el final con todas las metodologías, con lo cual esta clase es un poquito más extensa que la anterior. Vamos a tratar que en la primera parte de todo lo que es el instrumental, que son elementos básicamente que están hoy en día dentro de los instrumentos de medición, sea descriptiva y con la idea de dar una cabal conocimiento de las partes constitutivas de los elementos, qué hace cada parte constitutiva de cada elemento, con la importancia y precisión que en una serie de medidas esto es necesario. Recordemos un poco la idea o la formación del tema era básicamente estaba dividido en dos, en los instrumentos simples, que ya lo hemos visto, y los usuales o principales, perdón, los principales que vamos a ver a continuación. Lo que es el primer instrumento es el anteojo estadimétrico. Este basa su medición en una longitud apreciada desde un punto focal. Ese punto es digamos así, está visado por una persiana o por dos persianas que tienen una diferencia, una separación H. Este tipo de elementos hoy en día se encuentra dentro del anteojo, y no es necesario un elemento auxiliar como pareciera ser estas persianas. Tienen mucha rapidez en lo que es la medición respecto de los métodos de medición directa, por ejemplo, como el de una cinta métrica. Aquí en forma indirecta estamos definiendo básicamente una lectura sobre la mira, es decir, si miramos a la regla vertical a través de esa rendija, básicamente nos quedan dos listones que básicamente es esto lo que vemos en el anteojo, es decir, dos elementos paralelos a la horizontal de la cruz estadimétrica o cruz filar, que básicamente vamos a tener que leer la lectura o el corte superior y el corte inferior. A estos dos hilos se los llaman hilos horizontales y básicamente van a limitar la longitud, una cierta longitud que es L, por relación de regla de tres simple, le decimos de que esta altura, digamos, del triángulo D es a la base, como delta es a esta base, o sea, delta H, D sobre L es delta sobre H. Operamos y vemos básicamente que la distancia D, que es la que nos interesa, digamos así, es digamos así, la distancia que hubiésemos medido con la cinta métrica. Aquí tenemos que ver bien, o interpretar bien cómo está el terreno, si esta distancia es la distancia horizontal o hay que corregirla por el ángulo vertical si fuese inclinada. Pero volviendo a esta expresión, notemos que básicamente la distancia D va a ser la longitud de medida por una constante K. Esa constante K básicamente va a depender de la separación entre los hilos estadimétricos.
recordemos los hilos estadiométricos, estos dos remarcados. Con lo cual, eso está definido por la constitución, digamos así, del anteojo. Podemos tener el valor K, que está denominada como constante diastimométrica, o K, que puede estar entre valores de 50 a 200, por ejemplo, 50, 100, 200 o 250. Esto significa que básicamente por cada centímetro que leamos en la mira, vamos a tener, en el primer caso, en el caso de que valga 50, 50 centímetros en la distancia medida. En el otro caso tendremos 1 metro, 2 metros, 2,50 en el terreno respectivamente. Luego, otro elemento de medida angular son los limbos. Básicamente son discos graduados. Notemos aquí la similitud con un transportador. Básicamente es eso, es un transportador donde podemos realizar la lectura. Notemos en la foto que está atrás, está, digamos así, desarmado un aparato, un instrumento, y aquí se ve el limbo que al girar el anteojo, esto es el anteojo, sobre el nivel del hilo, el cuerpo o la lidada, básicamente va a marcar, digamos así, cuál sería el rumbo dentro de esta graduación, digamos así, del limbo. Si nosotros a este sistema o a este disco que está horizontal lo montamos en la vertical, el aparato tomaría medidas verticales. Cuando el aparato toma medidas verticales únicamente, recibe el nombre de eclímetro. Esto es una descripción, como les dije al comienzo. Aquí tenemos un nonio. Voy a empezar casi que por el final porque me parece que es más fácil ubicarse. Básicamente es el mismo principio de funcionamiento de un calibre. Es decir, el nonio va a tener que esta parte superior, digamos, esta parte inferior sería el limbo, y esto sería el nonio. Básicamente la sensibilidad es un cociente, digamos, entre la separación de las dos divisiones, o sea, la división del limbo y el número de divisiones del nonio. Con lo cual, esta fórmula, digamos así, va a ser bastante predecible cuando desarrollamos la medición. Por ejemplo, aquí tenemos los grados y minutos en el limbo. Y los segundos los vamos a leer en el nonio. Entonces, la primera coincidencia va a estar en los grados y minutos. Notemos que la separación aquí está entre 60 y 65. Quiere decir de que cada una de estas divisiones son de 30 minutos, es decir, la pequeña, la grande, 1 grado. 30 minutos, 1 grado. 2 grados, 3 grados, y así llegamos a los 65 desde los 60 grados. Con lo cual, aquí vemos que la apreciación es, digamos, justamente esa división, es decir, que esta, que son 0,2 milímetros, va a equivaler a los 30 minutos. Con esto hay que tener presente que como lo leemos visualmente, la apreciación debe estar próxima al límite de la percepción visual. Siguiendo con esto, notemos que la lectura aquí va a coincidir, el 0 del nonio va a coincidir entre los 62 y 62,30. No llega a 62,30, con lo cual luego vamos a ver los segundos. Aquí en los segundos tenemos
2, 4, 6, 8, 10. Quiere decir que la separación en esta escala es de a 2 segundos. Cuando llegamos a la coincidencia del nonio con cualquier parte entre su escala del limbo, básicamente vamos a tener los grados, aquí, perdón, los segundos. Entonces aquí tenemos 10 segundos y la que coincide es la que sigue, 12 segundos. La lectura es 62 grados, 12 segundos. Hay elementos, digamos, de construcción de este tipo bastante sencillos y van a considerarse como accesorios de los instrumentos topográficos. Es decir, están dentro, son partes constitutivas. Todo lo que son niveles, anteojos, limbos, los nonios, incluso micrómetros, como son elementos que están pensados para la lectura, van a estar asociados siempre a la medición indirecta de distancia, pero en todo caso van a ser los órganos fundamentales, digamos así, de la constitución de los elementos o de los instrumentos de medición que nosotros vamos a poder tocar más principalmente. Y según la precisión y el ajuste que tengan estos, va a llevar a que la precisión del aparato en su conjunto sea aceptable. Con lo cual, estos elementos son los que en definitiva luego caracterizan cualquier instrumento, debido obviamente a la calidad y precisión. Yendo ahora a un aparato antiguo, pero es la base de lo que vamos a manejar nosotros en campo, son los goniómetros, que básicamente es la medida, digamos así, de todos nuestros trabajos de campo. Con esto vamos a tomar ángulos verticales, horizontales e incluso en medición estadiométrica las distancias. Básicamente, el goniómetro es un transportador universal. Transportador, recordemos que el limbo es un transportador, con lo cual noten que aquí tenemos la representación de un disco o transportador horizontal y aquí un disco o transportador vertical. Bueno, justamente lo que es la medida, digamos así, que nos va a dar este tipo de aparatos son los ángulos. Notemos aquí alfa, que es el ángulo azimutal u horizontal, y el cenital beta, que básicamente es el vertical. Siempre respecto de una referencia, que allí es donde va a ir radicando el avance tecnológico, digamos así, de este tipo de elementos. Es decir, en la medida que nosotros esto lo podamos hacer flexible y no sea algo fijo, vamos a poder tener justamente un poquito más de flexibilidad. Pero por ahora, lo más importante es reconocer el eje principal o vertical de giro o de rotación de la alidada, luego el de basculación del anteojo o eje secundario. Noten que este ángulo beta básicamente va a dar la rotación en el ángulo horizontal. Un eje de colimación o de visual, que es básicamente el eje de nuestro ojo, del rayo de visual hacia donde vamos a medir, es decir, el punto PB aquí, o el eje CC está viendo un punto de visual, significa P sub B. Y en la base acompaña básicamente la dirección coplanar en el eje de colimación. Es decir, en la referencia, esto está todo en un mismo plano. Esta visual se mueve solidariamente. Es decir, si acá tenemos la referencia, el ángulo alfa se mueve y es el eje en el plano horizontal, compartiendo también
el plano del eje de colimación. Por otro lado, digamos, esos ángulos que hemos descrito recién, lo vamos a poder medir en los limbos horizontales y verticales. Aquí están representados con la letra B corta, básicamente el ángulo vertical, y la alfa, el ángulo horizontal. Siempre el ángulo horizontal, o sea, los ángulos van a ser diferencia de rumbos en este tipo de aparatos, con lo cual, noten que aquí hay un índice I y un índice I', que básicamente va a demostrar el apunte entre el punto A y el apunte entre el punto B. Es decir, este ángulo horizontal va a estar medido por la diferencia de dos rumbos que básicamente me va a dar el señalador, digamos así, I e I'. Pero lo más importante de este esquema es que son solidarios, digamos, el movimiento del anteojo o del eje de colimación, del eje secundario, va a hacer mover los índices o los nonios en cada uno de los discos o limbos de la medición angular horizontal y vertical respectivamente. Con lo cual, a esos ángulos horizontales o verticales, azimutales o cenitales respectivamente, los vamos a medir indirectamente respecto de esa diferencia. Y en las distancias también las vamos a medir indirectamente debido a que el anteojo va a tener o va a ser un anteojo estadimétrico, digamos. Básicamente la visual OA, digamos, OA, del eje de colimación debe ser perpendicular al eje HH de basculación. Y el eje CC', en este dibujo es CC', pero es el vertical, es el de giro del instrumento. Por otro lado, lo despedazamos un poquito más para que se entienda. Aquí tenemos esto es lo mismo que la filmina anterior, pero aquí vamos a tener el limbo vertical, el limbo horizontal, el anteojo y todos sus ejes. Aquí aparece algo muy importante digamos, representado, que básicamente es la base nivelante que está tomada. Esto ya es más un teodolito que un goniómetro, pero en ellos también, aunque medio precario, tenían la posibilidad de nivelar en forma horizontal con los tres tornillos que básicamente están, digamos así, pudiendo actuar para alterar esa nivelación. En los limbos cenitales pueden estar graduados y en algunos casos el modo de la lectura nos da un ángulo de la visual horizontal. En digamos, ese tipo de medición se llama medición de altura de horizonte, respecto a que el cero, digamos, no estaría en el cenit, sino que estaría en el horizonte. Con lo cual, en ese caso, la visual ascendente sería positiva y la visual descendente sería negativa. Es decir, si nosotros tomamos esto como horizontal, cuando el anteojo está hacia arriba sería ascendente, positivo, y desde aquí, desde el horizonte, descendente, es decir, cuando el anteojo mira hacia abajo prácticamente, sería negativo. Yendo ahora a los teodolitos, esto básicamente es un gran continuo, porque el teodolito es el más perfeccionado, digamos, de los goniómetros, es decir, es un instrumento que es muy apropiado a los trabajos de máxima precisión, o sea, está asociado a los trabajos de máxima precisión en la topografía y en la geotopografía en realidad.
como son, por ejemplo, triangulaciones geodésicas, topográficas, nivelaciones de alta precisión. Y aunque, digamos, hay de muy diversas precisiones, todas las características generales que vamos a ver ahora, básicamente están asociadas a casi cualquier teodolito. Básicamente vamos a tener tres partes. Aquí seguimos teniendo el limbo vertical, el limbo horizontal, bueno, la placa de nonios, aquí no la vemos. Esto es una separación, pero luego queda A, B y C todo junto, y noten que siempre va a respetar el eje vertical. Siempre, siempre, siempre lo va a respetar, y toda su constitución va a estar asociada a ese eje. Además de, digamos, de estas partes, digamos así, principales que tiene el teodolito, va a estar, digamos así, complementado por una serie de niveles tóricos y esféricos en la actualidad, para poder darle niveles a la alidada, por ejemplo, en el caso de un eclímetro, unidos también al eje de anteojo. En algunos puntos característicos en la base nivelante, por ejemplo, que es necesario afirmar y controlar los niveles. Luego aquí tenemos una clasificación. Esta clasificación es la clasificación teórica, digamos, general, pero ya al ser tan precisos los usos, vamos a ir a una clasificación un poco más detallada más adelante. Pero básicamente son los tres tipos de teodolitos que podemos encontrar. Básicamente, los teodolitos difieren entre sí en cuanto a los sistemas y métodos de lectura. Entonces, por ejemplo, este primero, que es con lectura directa de nonio, puede ser otro que tengan ¿cómo es? Microscopios lectores de escala, por ejemplo, microscopios ópticos, sistemas de lecturas por coincidencia. Básicamente es la misma mecánica que en la anterior. No me voy a detener demasiado. Vamos a ver que básicamente tenemos el limbo aquí superior y el nonio aquí inferior. Entonces, siempre vamos a ver la sensibilidad y la separación de lo que son los grados y minutos en el nonio. O sea, aquí tenemos 10, ¿cómo es? 10 grados, quiere decir que cada una de estas separación va a ser de 1 grado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llegamos de 70 a 80. A su vez, entre cada uno tenemos 3 separaciones. Esto nos da la apreciación de 20 segundos. Entonces, en el nonio nos está, digamos así, señalando 72 con 20, 72 grados con 20, con 20, no, perdón, aquí 72 grados, aquí está muy cerca del 20, eso me hizo desviar, pero está muy cerca del 20, pero tenemos que ir a la apreciación de los segundos. Entonces, si aquí según con qué coincida, si fuese 20, iba a coincidir directamente con el 20, pero a su vez tenemos los segundos, con lo cual tenemos que venir aquí a buscar los 20, 20 minutos, 20 segundos digo, 1 minuto, 2 minutos. 20
2 minutos. O sea, 20 grados, 20 y 2 minutos. Esta es otra escala, básicamente porque son minutos y segundos lo que tengo aquí. Por eso un poco la confusión. Desde aquí tengo 20 segundos, o sea, tengo 2, 4, 6, 20, 40, 60 segundos, es decir, un minuto. Y la que me coincide aquí es 2 minutos, con lo cual 72 grados, 20 minutos, le sumo lo que encuentro en el nonio, que son 2 minutos más exactamente, y ahí me da la lectura 72 grados, 22 minutos. Luego vamos a tener también los teodolitos, como dijimos, con microscopio lector de escala, con lo cual aquí ya noten que la misma apariencia es un poquito más compleja y el trabajo para efectuar la medición, no de apunte. El trabajo de apunte en sí es bastante similar en todos, pero luego una vez que apuntamos y fijamos el nivel de alidada, digamos así, vamos a tener el trabajo en un teodolito de tomar la lectura, que es un trabajo muy importante. Fíjense, aquí en un microscopio tenemos que hacer foco, apreciar lo que es cada uno de los sistemas, digamos, del limbo y del nonio, y eso es, en este tipo, ya tenemos en la misma visual, tenemos el ángulo vertical y el ángulo horizontal, igual que en el teodolito con micrómetro óptico. Vamos a obtener en la misma visual prácticamente el ángulo vertical y el horizontal. La clasificación, digamos así más, si quieren que volvamos un poquito, la clasificación más importante de este tipo de aparatos es esta segunda, digamos, los teodolitos repetidores o reiteradores. Digamos, los primeros, los repetidores, son los que van a poder fijar una lectura como cero, por ejemplo. Entonces, básicamente se mueve, el limbo es móvil, lo podemos fijar en el cero que nosotros prefiramos, digamos. Entonces, luego vamos a poder repetir la lectura siempre desde el cero anclado, digamos así. Los reiteradores básicamente son los que se puede medir el ángulo independientemente de la cantidad de veces. O sea, justamente es para reiterar n veces las mediciones y luego poder tomar el valor promedio, digamos así, de cada uno de los ángulos, digamos. Por otro lado, otro aparato muy interesante de mucho uso, este es uno de los primeros que vemos que van a ver en cualquier tipo de obra, debido a la versatilidad de su uso y la facilidad del uso, son los altímetros. Este elemento, digamos así, está utilizado para operaciones de nivelación, básicamente donde es necesario definir o calcular las diferentes niveles, las diferencias de nivel que tiene respecto de la vertical un punto con respecto a otro o un punto con respecto a una serie de puntos. En general es básicamente abocado o orientado a determinar la altura de un punto con respecto a otro. Y de ahí la versatilidad que se abre es innumerable debido a que básicamente es una visual horizontal, como lo dice aquí en la figura, digamos, esta es la visual, cuando una vez que nosotros tengamos el aparato en estación, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, prácticamente todos los elementos comparten el estacionamiento, pero va a ser una visual horizontal, con lo cual cuando yo ponga la regla, como lo vimos en la primera clase, en el punto, básicamente voy a leer con esta visual dónde está el corte de mira.
Ahora lo que quiero es centrarme sobre el aparato. El aparato funciona básicamente con una base nivelante que es propia, solidaria, pero también con un trípode donde va montado para poder darle la altura y la nivelación inicial. Aquí vamos a tener un plano horizontal que vamos a definir con los tornillos nivelantes y un nivel esférico que está en la base, y que básicamente va a aportar la primer nivelación para que el aparato funcione en forma horizontal. Luego hay ajustes secundarios para poder hacer la nivelación fina en caso de que sea necesario. Pero casi todos los niveles de uso generalizado son los niveles llamados niveles automáticos, que básicamente tienen un sistema compensador en su interior y que dándole el plano horizontal en la base, ya tenemos un estacionamiento óptimo, digamos. Pero bueno, aquí para poder terminar, el eje vertical, como todos los aparatos de topografía, el eje vertical que es perpendicular a la base, es decir, al plano horizontal. Luego acá tenemos el telescopio en el cual generamos la medición, un tornillo de enfoque para poner en foco y que podamos ver bien la lectura, la proyección de burbuja, el nivel tubular para controlar en la misma visión cómo está la visual y si hay que ajustarla o no. Los tornillos nivelantes van a ser los tornillos en los cuales los giramos para poder hacer esta nivelación con la burbuja esférica que está del otro lado, y el círculo horizontal que es como si fuese un limbo, digamos así, pero que tiene menor precisión, es solamente para tener una magnitud al grado y minuto de los ángulos horizontales. Luego aquí el ocular de la burbuja es particular, es independiente, digamos, y tenemos, bueno, la diferencia, digamos así, entre un nivel y otro, más allá de la apariencia, es sin lugar a duda lo que es la parte de la precisión de cada uno de estos aparatos. Aquí vemos uno de alta precisión o para nivelaciones geodésicas. Básicamente, noten que la constitución es más o menos la misma. Aquí está el nivel esférico, aquí hay un tornillo basculante, bueno, el micrómetro, el ocular del nivel tubular interior, el telescopio, un nivel de colimación. Este tipo, digamos, de aparatos básicamente va a tener un par de placas paralelas, digamos, y un micrómetro en el cual se va a permitir, digamos, el ajuste fino sobre la medición que va a ser proyectada en la mira INVAR. Si nosotros vemos aquí, no se alcanza a ver muy bien, pero básicamente en la mira INVAR vamos a leer 148 centímetros. Luego en el micrómetro, cuando hacemos coincidir, digamos así, el ajuste micrométrico con la cruz filar, vamos a tener el complemento de esa medición en las décimas, que básicamente décimas y centésimas de centímetro, que básicamente van a ser 653, o sea, 0,653 centímetros, sumadas, digamos, se complementan estas dos mediciones y obtenemos una apreciación mucho mayor, con lo cual una precisión mucho mayor. Con los otros
niveles o altímetros, podemos llegar a apreciar en distancias no muy largas, podemos apreciar también la décima del centímetro, con lo cual necesitaríamos una regla graduada al centímetro o hasta incluso al milímetro, y es una cuestión de apreciación independientemente de todos los elementos climatológicos que nos pueden influir. En los niveles automáticos que le comenté, básicamente esta es la parte interna del nivel, y poseen compensadores. Esos compensadores es lo que hace automático, digamos así, al nivel. Son un poco más sofisticados en cuanto a su constitución, pero mucho más fáciles de operar. Siempre, siempre la facilidad de operación tiene que radicar en mayor control del operador. Es decir, no porque sea más fácil de operar o más rápido, los controles se tienen que eliminar. Los controles se desarrollan por una metodología, y la metodología la tenemos que mantener. Entonces, básicamente, si a todo el aparato, digamos, todo el aparato, esto está aquí adentro, precisamente es esta parte del altímetro, si el altímetro sufriera algún movimiento mínimo, ¿no? Estamos hablando de que esto se puede corregir, pero con movimientos mínimos. Entonces, digamos así, el equipo mecánico, digamos, el compensador, que básicamente es todo este elemento aquí interno, que básicamente está relacionado por unas cintas de suspensión. O sea, es como si lo mantuviésemos en el aire. Fíjense que aquí hay un amortiguador en el caso de que esto se mueva, para que no quede loco, y un botón de control de funcionamiento para que justamente saber cuánto está, si está tocando, digamos así, su límite superior o inferior. Pero básicamente es un péndulo. Como aquí lo indica, es un péndulo que está suspendido para poder, como una plomada, tener ese eje bien horizontal en el constante, digamos así. No hace falta un ajuste muy fino, aunque si la base nivelante está muy desnivelada, eh, llega un límite que no se puede compensar, digamos, el compensador no lo puede compensar. Entonces, por ejemplo, cuando el compensador, cuando el anteojo, digamos, se inclina hacia arriba, el compensador se mueve hacia atrás, ¿sí? La dirección opuesta. Y viceversa, obviamente cuando está bien centrado, no actúa, digamos, no tiene ninguna necesidad de actuar. No perdamos de vista que este aparato, como todos, tiene un eje vertical que va a tener que situar una estación. Normalmente las nivelaciones o las estaciones en la nivelación no son de registro, digamos, pero es muy probable, y sobre todo en las de precisión, sí es necesario. Entonces, todos los que son los niveles automáticos son más sofisticados en su constitución, porque debido a que poseen este compensador optomecánico, garantizan una vista horizontal, un eje de visual horizontal, para poder desarrollar o para poder asegurar ese plano o ese eje de visual horizontal, que va a estar asociado a la vertical, como siempre. Bueno, los teodolitos electrónicos, yendo en este tren digamos así, tecnológico, básicamente le llega la electrónica a los teodolitos. Básicamente, en los limbos cenitales y el limbo simutal, van a tener, noten que todo lo otro, por ejemplo, el ocular, el eje vertical, aparece
la batería, pero la base nivelante, todo lo que es constitutivo, va a ser prácticamente igual que un teodolito. Un tornillo de ajuste fino, el freno y el tornillo de ajuste fino, el freno y el tornillo de ajuste fino, también lo encontramos en los teodolitos, con lo cual aquí básicamente ¿qué es lo que se elimina? Se elimina la visual en las lecturas. Es decir, toda la electrónica, todo lo que veíamos en un limbo, que eran, digamos así, la sensibilidad del limbo, es decir, las divisiones respecto del nonio, por ejemplo, ahora van a estar según cuántos sensores tenga el limbo respecto del nonio. Es decir, es todo igual, según, pero asociado a la cantidad de sensores en esa división. Si en esa división se puede tener 2 sensores, será una sensibilidad, si puede tener una, será la mitad. Con lo cual, en la evolución siempre va a estar el teodolito electrónico porque es justamente ese punto de unión, ese punto nexo que básicamente ahora va a mostrar todo lo que es ángulos verticales, ángulos horizontales y la medición, perdón, la distancia, en una pantalla, porque justamente va a calcular todo lo que haga falta respecto a los procesadores que tiene, incluso va a almacenar en una memoria interna, en una tarjeta de memoria, lo que es el tomado de datos, digamos. Esto no quiere hacer referencia a que se puede eliminar todas las anotaciones que hacemos en el campo. Ya vamos a ver sobre el final, eso no cambia y casi que toma más importancia porque no vemos en el aparato, no vemos qué es lo que estamos almacenando. Con lo cual es de fundamental importancia que mantengamos lo que es la libreta de anotaciones, incluso para relacionar las lecturas, algunos puntos importantes de la lectura que van a estar dentro del aparato, con nuestra medición. Noten que la estación total va a tener un limbo cenital igual que el goniómetro, uno azimutal igual que el goniómetro, un eje colimador o de anteojo igual que el goniómetro, es decir, es un aparato que viene en la descendencia directa y obviamente pasa por el teodolito, debido a que el teodolito es el que le da, digamos así, esa precisión, ¿no es cierto?, a un goniómetro. Con lo cual, todo lo que son los levantamientos topográficos en lo que es plano y altura, es decir, cotas X y Z, norte, este, elevación, todos los puntos van a ser visados por el telescopio de la estación total y tienen que ser guardados en su memoria para luego poder ser descargados en una PC y hacer todo lo que es el trabajo de, digamos así, de oficina, con lo cual generar básicamente la base gráfica. Una característica muy importante de este tipo de elementos, como nos da siempre la electrónica, es que esa característica fundamental de los teodonitos reiteradores ¿cómo es? Repetidores y reiteradores, con esto lo tenemos básicamente a la mano, es decir, el ángulo horizontal lo podemos setear cuando nosotros querramos y el ángulo vertical o el limbo vertical lo podemos acomodar, es decir, el 0 en el horizonte o en el cenit. Eso es básicamente según nuestro gusto y el trabajo que tengamos que realizar. Ahora vamos a describir un poquito rápidamente lo que es la estación. Este es un visto, digamos, de frente, es decir, hacia acá emite el haz electromagnético para poder realizar la medición. Y este es el ocular y aquí vemos todo lo que es la pantalla. Lo más importante a tener en cuenta es que nosotros complementamos este equipo en primera medida con un trípode. Ese trípode lo tenemos que estacionar, ya vamos a ver cómo, y lo primero que encontramos aquí es la base nivelante con la cual nosotros vamos a asegurar
el plano horizontal para poder asegurar la vertical del lugar. Es decir, el eje más importante, que es la vertical, la vamos a materializar indirectamente por medio del horizontal. Es decir, lo que vamos a poner, digamos así, en el que vamos a actuar es en el plano horizontal, en la base nivelante. Y de esa forma, debido a que constitutivamente los ejes son perpendiculares, vamos a asegurar la vertical del lugar. Esta vertical del lugar va a tener que pasar por el punto. Con lo cual, luego de tener esto, vemos que básicamente vamos a tener que apuntar. Bueno, en cuanto a lo que es la descripción, terminemos con eso. Tenemos la batería, tenemos bueno, los limbos. Aquí vamos a encontrar un tornillo, un doble tornillo dentro del eje vertical, por ejemplo, que uno va a ser el freno. Es decir, cuando actuemos con el freno vamos a poder hacer el ajuste fino en los dos casos. Un visor óptico o de plomada que básicamente haciendo una visual por aquí vamos a obtener la vertical, vamos a ver la vertical. En lo que es el proceso de estacionado lo vamos a dividir en dos. Primero el montaje del trípode, que básicamente es reconociendo el punto en el cual tiene que estar la vertical del aparato. Vamos a extender las patas del trípode, fijamos los tornillos para que esto no se nos cierre. Como segunda medida, digamos, agrandamos lo que es el punto de unión, digamos así, del trípode con el terreno, es decir, extendemos las patas del trípode para que éste tenga un área mayor y no quede tan inestable. Tampoco hay que extenderlo tanto porque si no esto nos resta altura para poder ajustar la altura del operador. En estos momentos siempre se tiene que ver que el eje del trípode no esté tan alejado del punto, del mojón o de lo que sea que quiero, básicamente que quiero tener como estacionamiento. Luego se extiende, digamos, la base del trípode hacia arriba. Aquí sería como una operación previa, ¿no? Antes de poner el equipo, se extiende hasta arriba y se controla básicamente que la base, mientras se deslizan, digamos así, las patas entre sí, o sea, se hacen más cortas, más largas por su telescópico, que la base esté horizontal, y que no esté muy desalineada respecto de la vertical o del punto en el cual me quiero situar, digamos. En el caso 2, por ejemplo, que el trípode no quede centrado, deberíamos reubicarlo suspendiendo dos patas y, o sea, con dos patas en el aire, suspendido con nuestras manos, buscar delinear lo mejor posible ese punto. Y luego reintentar extender de a una pata para que la base quede horizontal, aunque sea a simple vista. Lo más posible horizontal, aunque sea a simple vista. Luego vamos a poner el instrumento, con lo cual el montaje del instrumento va a comprender que el aparato quede bien asegurado en el trípode, con el tornillo. Luego que luego que esto esté hecho, comenzamos a verificar la horizontalidad de la base. Eso lo hacemos con el nivel esférico que tiene la base nivelante actuando sobre alguna de las patas. Sería esta figura, actuando sobre las patas, vamos a hacer que la burbuja llegue a su centro. Luego digamos así, de chequear digamos así, la burbuja o de nivelar la burbuja, hay que chequear que el eje vertical
esté, esto sería lo que se ve en el ocular, que el eje vertical pase por el punto. Fíjense que aquí pasa por el costado del punto. Con lo cual debemos alinear el punto. Aquí lo que podemos hacer es aflojar un poco el tornillo para mover en la base. Fíjense que acá se puede apreciar que podemos mover en un cierto margen, no mucho, y luego volvemos a nivelar las patas para que, por si esto se nos hubiese movido. Con el eje como condición, con el eje sobre el punto y luego el nivel bien calado, vamos a chequear, justamente esto es lo que estaba hablando, chequeamos que el punto en el visor de la plomada, que el punto pase por la vertical, o que la vertical pase por el punto estacionado. Aquí está el ocular y lo que hacemos básicamente es un chequeo. Luego vamos a nivelar el instrumento. El instrumento se va a nivelar por el nivel de alidada, básicamente con las 3 patas del trípode. ¿Cómo se va a nivelar? Se va a nivelar haciendo de que el eje horizontal pase por 2 tornillos, y con esos 2 tornillos actuamos y tratamos de compensar que la burbuja de desplazada entre a alineada. Y luego vamos a rotar 90 grados la alidada para que compensar y justamente llegar al centro de la burbuja. Esto, digamos, de empezar con una referencia, girar 90, es complementado luego girando 180 grados, con lo cual vamos a quedar nuevamente en esta posición, solo que he invertido el aparato, para chequear cómo está la burbuja, si está alineado o no. Esto sería una operación repetitiva. Aquí está en gráfico para que no sea, digamos, para que se limpie. Esto sería el 0 grado. 0 grado con 2 tornillos, alineo. Giro 90 grados, es decir, que el eje ahora me pasa por un solo tornillo y pivotante en los otros 2 o en la línea que une los otros 2. Ahí actúo con el segundo o con el tercer tornillo, perdón, y luego puedo girar nuevamente 180 grados. Si necesito luego hacer la primera alineación, en vez de con estos 2 tornillos, con estos 2, y el 90 grados con este, y así sucesivamente, esto se puede hacer las veces que haga falta para que el nivel de alidada quede nivelado en cualquier posición. El objetivo de esto es que el nivel de alidada quede siempre, siempre a nivel, digamos, calado, y no nos dé, esto es muy importante, porque cuando no realizamos bien todas estas tareas, sobre todo la última, que obedecen a las tareas metodológicas para el estacionado, el aparato puede tener alguno de estos 4 errores, que básicamente son las desalineaciones entre los ejes verticales, los horizontales, el de colimación y sobre todo que va a introducir muchas diferencias, errores accidentales, pero que se van a repetir sistemáticamente. Con lo cual tenemos que tratar, y es muy recomendable, chequear en cada medición, cada vez que hacemos la medición, estos niveles. Vamos ahora a la puntería. Básicamente, una vez que nosotros tenemos todo esto listo, necesitamos visar un punto. Para visar el punto tenemos que llevar el bastón con el prisma. Entonces vamos a visar el punto primero con el colimador ciego. Luego con el colimador ciego nos vamos a aproximar al área. En el área aproximada no va a estar la cruz filar directamente en coincidencia con el eje del prisma. Cerramos o fijamos los frenos y ahora con el tornillo de ajuste fino hacemos el movimiento horizontal y vertical lentamente hasta llegar al centro, es decir, que obtengamos
la correcta coincidencia. Recordemos que el colimador ciego no nos va a dar el centro. Siempre, siempre vamos a tener que hacer el movimiento con el ajuste fino. Algo que es muy importante, es que la primera tarea siempre se hace con los tornillos liberados, es decir, sin los frenos de los movimientos. Los frenos de los movimientos solo se ponen cuando vamos a hacer el ajuste fino o cuando vamos a medir, incluso. En otro momento no se utilizan los frenos del aparato. Esto es muy importante. Bueno, en lo que es la medición, básicamente, aquí tenemos una serie de puntos. El punto más importante es el punto de estacionado. El punto de estacionado con todos los elementos y pasos y metodologías que vimos recién. El segundo punto muy importante es un punto de orientación. Ese punto de orientación puede ser un punto fijo, señalado, conocido, debido a que es nuestra alineación. Nuestra alineación en este momento puede ser una alineación arbitraria. Ahora vamos a repasar un poquito esto. Y luego vamos a hacer esas visaciones que dijimos, luego de haber estacionado el punto y tener el punto y el rumbo con el otro punto, a hacer todas las visuales, digamos así, que necesitemos, siempre midiendo y guardando en la libreta electrónica. Obviamente vamos a hacer nuestro relevamiento, en este caso con puntos. Fíjense que aquí hay un desnivel, entonces todos estos puntos van a ser planialtimétricos. ¿Por qué necesitamos un punto y un rumbo? O un ángulo, digamos. Recordemos, esta filmina ya la hemos visto. Aquí vamos a introducir nuevamente el concepto de rumbo verdadero. El rumbo verdadero, nosotros tenemos la diferencia de dos rumbos, es el ángulo. Esto es lo que ya habíamos visto. Básicamente, si nosotros tenemos que alinearnos, aquí en este relevamiento nos podremos alinear al punto A, en el caso va a ser nuestro 0, o también podemos alinear al norte verdadero. En ese caso, todos los rumbos medidos desde este norte verdadero van a ser rumbos verdaderos. ¿Cuál sería el rumbo verdadero de este ángulo alfa? Sería, o mejor dicho, de la visual PB. El rumbo verdadero de la visual PB va a ser el alfa más el omega. Es decir, en ángulo, fíjense que es desde aquí hasta la visual PB. En este caso podemos asociar también este tipo de rumbos, ¿no es cierto?, a el rumbo magnético. Pero como concepto le quiero dejar que un rumbo va a ser arbitrario, magnético, verdadero, respecto de lo que sea tomado como referencia. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso anterior. Vamos a tener el norte verdadero, para allí el este, el oeste y el sur. Es decir, un sistema cartesiano de primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. En lo que es cada uno de los ángulos, va a ser según su referencia. Por ejemplo, el ángulo OP, si nosotros, perdón, la visual OP o la dirección OP, si nosotros lo tomamos respecto del norte verdadero, el ángulo va a ser el phi sub B. Es decir, desde el azimut verdadero. Si lo tomamos desde el norte magnético, va a ser la misma visual OP, va a ser el ángulo phi sub B. Es decir, que le sumamos la declinación magnética. Y de uno arbitrario, OA, va a ser phi sub A. Por otro lado, esto también es en la medición de un polígono, teníamos, por ejemplo, la visual AB o el lado AB, el ángulo AB, siempre respecto del norte, ese va a ser la visual AB. ¿Cómo lo transformamos? Lo transformamos con estas ecuaciones en el caso de querer llevar a los otros rumbos, como por ejemplo, si nosotros aquí lo ampliamos,
va a ser en cada uno de los puntos, fíjense que el norte verdadero va a tener siempre esa dirección. Siempre, siempre va a tener esa dirección. Si nosotros lo tomamos como auxiliares a esos ejes o a esos pequeños vectores, vamos a tener siempre el ángulo o perdón, el rumbo, van a ser rumbos eh, verdaderos. Luego, en cuanto es las tareas complementarias, estoy volviendo ya a lo que es campaña, todo lo que es la toma de datos, es decir, los manuscritos, digamos así, tienen que tener presente de que es algo muy importante, que tengan estos elementos, luego ustedes los repasan, pero tienen que tener todos estos elementos para que cuando vayamos a gabinete tengamos todo lo que hemos visto en campo presente y más allá de las lecturas que hemos hecho. Para finalizar, les había dicho que pueden indagar sobre algunas lecturas de la materia. Ahí les dejo dos bibliografías, el apunte de la cátedra que gran parte ya está subido, estamos trabajando sobre la segunda parte, y aquí al último un manual de prácticas de topografía para que ustedes vayan leyendo. Esto es muy fácil de conseguir, ¿m? Y tiene muchas consideraciones en lo que es la parte, digamos así, de tareas de campaña. Es decir, va a relacionar todo lo que hemos visto en esta presentación con la necesidad de la campaña que, bueno, si Dios quiere, pronto estaremos desarrollando. Bueno, hasta la próxima clase. Nos vemos pronto.